en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Seguimos en nuestra intención de proveer todas las formas de un crecimiento integral, que es nuestro lema este año, crecimiento integral. Y este mes comenzamos con el crecimiento personal. Hemos visto el crecimiento espiritual, el crecimiento en el pensamiento, podríamos decir mental. Hemos visto entonces, y vamos a ver el crecimiento personal. ¿Qué debo hacer yo como persona, como individuo, para crecer? Y en esta mañana quiero hablar del hábito de leer. Hemos trabajado varios hábitos, el hábito de orar, de hacer el devocional, ¿sí? Pero un hábito muy importante es el hábito de leer. El hábito de leer. Me encontré eso en el internet que dice menos face y más book. O sea, más libro. Lamentablemente los colombianos seguimos leyendo poco, o los colombianos leen poco. En promedio se leen entre 1.9 y 2.2 libros cada año lee un colombiano, en promedio. Hay gente que no lee ni uno. Pero, por ejemplo, España lee 10.3 libros por año por habitante, casi uno por mes. Chile, un país latinoamericano, lee 5.3 libros y Argentina 4.6. O sea que estamos bastante atrasados nosotros en lectura. Y en realidad, nosotros, a conciencia, nosotros poco leemos. La Universidad Konrad Lorenz dice los beneficios de leer, los beneficios de la lectura, y allí los enlisté. Dice que la lectura ofrece numerosos estudios. La Universidad Konrad Lorenz, una de sus carreras más importantes es la psicología. Y allí, con varios estudios que no quiero mencionarles, hay muchos estudios sobre cómo mejorar las circunvoluciones cerebrales, por ejemplo, y unos cambios que se pueden evidenciar a nivel físico en el cerebro. Pero además dice que estimula el intercambio de información y de conocimiento, que la costumbre de leer retarda la aparición de los síntomas de demencia. Es muy importante. Estimula la percepción, estimula la concentración, estimula la empatía. Durante la lectura se activan regiones cerebrales que ayudan o que proporcionan a la gente la imaginación. A partir de lo que uno está leyendo, uno se mete en el libro. Y entonces uno se imagina cómo es que se están desarrollando los personajes, se imagina los paisajes, se imagina todo. Y dice que eso confronta a la gente. Hay mucha gente que ha sido confrontada por libros en su propia vida, en su propia experiencia. Las investigaciones realizadas en personas que leen encontró que los estudiantes exitosos poseen mejores habilidades en expresión, en lectura y en lenguaje. La gente que lee se concentra más. La gente que lee analiza e interpreta mejor un texto. De manera que es muy importante que leamos. Y mi objetivo en esta mañana es motivarlo a usted para que lea como parte de su crecimiento integral y como parte de ese crecimiento personal. Que motive a sus hijos a leer, que motivemos a los niños a leer. Hoy, tristemente, los niños no están leyendo. Y estaba viendo un estudio
de los libros que les ponen a los muchachos para leer en el colegio, pero como la internet ya tiene las tareas hechas, entonces tiene que leer tal libro, entonces tiene que sacar los personajes, la introducción, y eso lo encuentran en internet y los muchachos lo bajan, copy paste, y nunca leyeron el libro. Y el Ministerio de Educación y la ONU y varias organizaciones están haciendo ingentes esfuerzos para elevar el nivel de lectura, especialmente en los países latinoamericanos. Y entonces quiero iniciar o queremos iniciar un club de lectura en la iglesia. ¿Qué les parece? Un club de lectura en la iglesia. Entonces, yo voy a colocar estos 3 libros acá. Hay uno que está sin abrir porque me regalaron 2 ejemplares. Entonces yo los voy a colocar acá, o los vamos a dejar en algún sitio especial, ¿sí? Y usted, solo 3 personas, pues van a tomar el libro, con una condición. ¿Cuál será? Que lo lea. Y usted va a devolver ese libro, pero además va a hacer otra cosa. Va a traer un libro que usted tenga en su casa, que usted ya haya leído. No solamente libros cristianos, usted puede traer literatura, ¿sí? Pues obviamente, hago la aclaración, ¿no? Sí, por favor, ¿sí? Entonces usted, si tiene un libro en su casa que ya haya leído, lo trae y lo entrega acá y lo deja aquí, y otra persona se va a llevar ese libro y cuando lo lea lo va a devolver, y entonces hacemos un club de lectura. Y lo que seguramente va a empezar con 3 libros, ojalá tengamos muchos libros, y qué bueno que usted pueda, pero ese es su compromiso. Si usted va a tomar ese libro, es porque lo va a leer, y fuera de eso me va a traer otro libro para que en 8 días ya no sean 3, sino sean 6. Ahora, si usted quiere traer, si usted no se llevó ninguno de estos 3 libros, pero quiere traer un libro, tráigalo. Y entonces ojalá tengamos aquí el próximo domingo 50 libros y cada persona se pueda llevar un libro, pero el compromiso es que usted lo devuelve porque son de la comunidad, son nuestros, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece el objetivo del club de lectura de la iglesia? Y que al final del año podemos decir, oiga, me leí 2 o me leí 3 libros, cuando yo realmente no me leía ni un solo libro en el año. ¿Amén? Bueno, muy bien. Entonces, importante que usted estimule, que usted lea, que estimule a sus hijos y que lea. Pero hoy quiero centrarme. Sí, Juan. También estamos leyendo la Biblia. Claro, seguimos leyendo la Biblia. Gracias, porque hoy quiero centrarme y quiero motivarlos una vez más a la lectura más importante que usted necesita en su vida, y es el hábito de leer la palabra del Señor. A leer la palabra del Señor. Es bueno, necesitamos leer. Yo tengo libros de Transmilenio. Bueno, hace ya un mes y largo que no ando en Transmilenio, pero yo tenía mi libro de Transmilenio. Y entonces yo echaba mi libro y me iba, y ese era cuando lo terminaba de leer, entonces lo cambiaba. Y leo novelas, leo literatura, leo algunas cosas de economía, de liderazgo. No solamente libros cristianos, y es importante que tú leo artículos de las revistas. Estar informado es muy importante. Bien. Pero como dije, quiero motivarlos una vez más a la lectura de la palabra del Señor. Y para eso quiero tomar un pasaje muy importante que está en el libro de Nehemías, en el capítulo número 8. El libro de Nehemías. Nehemías capítulo número 8. Está Esdras, Nehemías, Esther. Libros históricos del Antiguo Testamento.
Nehemías es un profeta que escribe después del exilio, después de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y permaneció allí durante 70 años, y entonces Nehemías escribe ese libro. Y dice entonces Nehemías capítulo 8, versículo 1, y se juntó todo el pueblo, ¿cómo dice? Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, es decir, la palabra de Dios, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que, ¿qué dice ahí? Podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. ¿Desde qué horas? Desde el alba hasta el mediodía. O sea, ¿cuántas horas leyó más o menos aproximadamente? Unas 6 horas, ¿cierto? Desde el alba, 6 de la mañana, hasta mediodía. Nosotros hacemos todo lo posible para que el servicio dure 1 hora y media. Y usted está sentadito escuchando la palabra del Señor. ¿Qué tal si les dije, vamos a estar desde las 6 de la mañana y de pie hasta mediodía leyendo la Biblia? El culto empieza a las 8:30. Porque la primera parte es donde su merced viene a darle al Señor. Usted ya le dio su adoración, le dio su alabanza, usted levantó sus manos, usted le dio agradecimiento. Ahora usted se sienta para recibir lo que Dios tiene para usted en esta mañana. Pero es como triste decir, me interesa lo que tengas para mí, pero yo no tengo nada que darte. Porque empezamos a las 8:30. Y dice, a las 6 de la mañana estaban hombres, mujeres, niños, todo el mundo estaba ahí, puntual. Bueno. Y leyó el libro delante de las plazas que estaban delante de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían, ¿qué cosa? Entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué cosa? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban todas esas personas, y a su derecha los otros. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué cosa? Muy bien. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Y los levitas, tales y tales y tales, Hernán y hasta Pelaía, hacían, ¿qué cosa? Entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba, ¿qué? Atento en su lugar. No se paraban, no contestaban el celular, no se salían del culto, no se iban al baño. Estaban atentos en su lugar. El versículo clave es el 8. El versículo clave de este capítulo. Y leían el libro de Dios, ¿cómo? Claramente. ¿Y qué cosa? Y ponían sentido, de modo que ¿qué? Que entendiesen la lectura. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas, ¿qué hacían? Entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es de Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. No se entristezca, hermano.
Y los levitas pues hacían callar al pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber lo que ustedes van a hacer ahora más tarde, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían, ¿qué cosa? Entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Bien. Leer la Biblia diariamente tiene unos efectos benéficos o nos beneficia de muchas maneras. ¿Cuál es la palabra que más se repitió ahí? Entender, ¿cierto? Entender. Entonces, el primer beneficio, o lo primero que nosotros hacemos es leemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entenderla. Para entenderla. Es la palabra que se repite casi versículo tras versículo. Para entender la palabra, para entender la palabra, para entender, y venían a entender. Ahora, acuérdense que el pueblo no sabía leer ni escribir en esa época. No eran bendecidos como nosotros, que todos sabemos leer y escribir. En ese momento el pueblo no sabía. La lectura y la escritura era de gente que tenía los medios. Por eso dice, el gobernador, ¿sí?, los escribas, los sacerdotes y los levitas le hacían entender al pueblo, es decir, le enseñaban al pueblo para que entendiera la palabra. Y en el versículo 8 dice, y le ponían el sentido. Entonces, a la lectura de la palabra, lo primero que hay que ponerle es sentido común. Sentido común. Cuando tú estés leyendo la palabra de Dios, lo primero que tienes que ponerle es sentido común. No hay necesidad de hacer un estudio teológico para entender la Biblia. La Biblia se entiende con el sentido común. Si la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿qué quiere decir eso? Como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Se quiere decir, mi hijo, ame la China, ame la India. Téngale paciencia. ¿Cierto? Téngale paciencia. ¿Cierto? No se desespere. Tranquilidad. Hay que entender, significa intuir con mayor perfección algo. Entender significa conocer, percatar, dominar algo, indagar la intención de algo. Y la palabra tiene una intención cuando nosotros la leemos, y es bendecir nuestras vidas. Este es el manual de fe y conducta, como usted conoce. ¿Qué es la Biblia? El manual de fe y conducta de un cristiano, de un creyente. Sí, eso es la palabra del Señor. Entender significa deducir, concluir algo. Entonces, entender tiene implícito dos palabras. Atender. ¿Cuál era la otra palabra que más se repetía ahí? Atender. Y el pueblo estaba atento, y el pueblo estaba quieto, y el pueblo estaba atento. Por eso, estén atentos a la palabra del Señor. Creo que la mayoría de nuestros fracasos, la mayoría de nuestros errores, es porque no hemos leído, no hemos entendido de manera correcta la palabra. Ahora que terminamos nuestro curso de evangelismo de aguas vivientes, hay una cosa que a mí me llamó la atención mucho. Y es que cuando ellos hacían las entrevistas a la gente le decía, no, mire, es que yo creo en un Dios así y así y así. Y él le decía, ¿estás en contra o estás faltando al segundo mandamiento, porque te estás haciendo una imagen de un Dios que no es?
Y a veces nosotros no entendemos la palabra y nos hacemos la imagen de un Dios que queremos que sea como nosotros nos gusta y como nosotros queremos. Porque uno decía, no, yo creo en un Dios bueno, que me va a salvar. Un Dios que es bueno, que tiene misericordia, sí, en un Dios justo. Y justicia es darle a cada uno lo que merece. En un Dios justo. Y me llamaba la atención, ¿no? Decía, ¿cuántas veces tiene usted que robar para convertirse en un ladrón? Una sola vez. Una sola vez. Así que póngale a la Biblia el sentido común y no trate de buscarle arandelas a la Biblia. A mí a veces me da cocha, decía quién era, el doctor Chapatín. Escuchar a veces unas interpretaciones, digo, pero si ahí no dice eso. Y yo con mis estudiantes del seminario le digo, no me diga lo que piensa, dígame qué dice la palabra, qué es lo que dice aquí. Y aquí la palabra nos dice que la palabra que más se repite en ese capítulo era entender, entender, entender. Y necesitamos entender lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué entiende usted cuando la palabra dice, amaos los unos a los otros? No se necesita ser un exégeta, pues, un teólogo, para entender que yo tengo que amarte porque eres mi hermano, y además tolerarte, y además tú tienes una personalidad diferente y piensas diferente y tal vez tienes una cultura y viniste de una familia diferente, pero ¿yo qué? Te amo. Entonces no necesitamos tanta cosa. Me llama la atención porque en el versículo 1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. O sea que había una lectura, ¿qué cosa? Comunitaria. Había una lectura que es lo que nosotros estamos haciendo los domingos, los miércoles, los viernes de noche con Jesús. Lamentablemente no pude llegar, me dio la chiripiorca. Sí, estuve bien en la mañana, pero en la tarde ya no, se me acabó la gasolina. Pero había un tema bien interesante. Aquí una vecinita nos acabó de suicidar, una niña de 12 años, se ahorcó. Una vecinita de nosotros. ¿Cómo prevenir? ¿Cuáles herramientas? ¿Cuáles? Los papás a veces tenemos que estar moscas. Hoy los chinos hacer así, ¡tac!, ya cambian. Entonces acerca el computador de los chinos y ¡pum! No sabemos qué están viendo, no sabemos. La famosa ballena, ¿qué? La ballena azul. Un amigo me dijo, tengo una manera de acabar con la vida más rápido que la ballena azul. Es que usted le diga a su esposa que está como una ballena. Eso. Esa es más rápida, no tiene que hacer nada. O sea, a la hora usted ya. Pero en serio, herramientas, tip. Porque a veces lo único que quedó fue una nota y los papás no se dieron cuenta de nada. Y bueno, tal vez tus hijos ya están grandes, pero tú tienes hermanos, primos, vecinos, amigos, los cuales puedes ayudar. Entonces, nos esforzamos por atraer temas que sean de bendición. Entonces, una lectura comunitaria. Me gusta el pueblo como un solo hombre. Y además había una lectura que individual. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas le hacían entender al pueblo. Es decir, había
una lectura, digámoslo, no individual, pero en ese momento, como la gente no sabía leer y escribir, pues había unos grupos pequeños y entonces los que sabían leer y escribir le hacían entender la palabra del Señor. Número 2, leemos la palabra de Dios para asegurar el gozo en nuestras vidas. Leemos la palabra de Dios para asegurar el gozo en nuestras vidas. Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Es decir, los escribas y los levitas comenzaron a enseñarle al pueblo, y el pueblo, cuando entendió la palabra del Señor, se fue como con alegría, con gozo. La lectura de la palabra debe producir en nuestra vida, ¿qué cosa? Gozo, alegría. ¿Cuál era el motivo de la alegría ahí en ese versículo? Lea, por favor, ¿cuál era el motivo de alegría? Que habían entendido la palabra de Dios. ¿Cuál era el motivo de que ellos compartieran con los pobres que no tenían comida? Que hicieron una frijolada y entonces les sobró, y entonces dijo, pues, llamaron al portero del edificio y le dijeron, mire hermano, venga, cómase estos frijolitos. No la comida que hace 3 días está en la nevera y que usted ya la va a botar y entonces dice, pues démosela al celador. No, compartieron de su propia comida. ¿Y qué fue lo que los motivó a compartir? ¿Qué los motivó a ser generosos? ¿Qué? Que habían entendido la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, cuando nosotros la entendemos, nos motiva a tomar acciones sobre la misma palabra del Señor. O sea, si yo entendí aquí que debo cuidar a mi esposa como vaso frágil, pues qué alegría poder entender eso, pero qué alegría es poder ir y hacer lo que Dios me está diciendo en la palabra del Señor. Eso produce alegría y produce gozo en nuestro corazón. Era importante que ellos entendieran para que la pusieran en práctica. Obsequiaron porciones, es decir, le dieron a la gente que no tenía de su propia comida. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, versículo 9, y los levitas que hacían entender al pueblo le dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo estaba llorando cuando escuchaba la palabra del Señor. No es tiempo de llorar, es tiempo de alegrarnos. No es tiempo de entristecernos, es tiempo de gozo, de compartir, de extender. Entender significa extender, y extender es extender la palabra del Señor. Es decir, comparta la palabra de Dios con otras personas. Comparta la palabra del Señor. Pero para compartir la palabra del Señor tengo yo que ¿qué? Entenderla, porque le van a hacer preguntas. A usted le van a preguntar cosas de la palabra, y si lo corchan, usted dice, me corcharon. Pero si la entendemos, usted la puede extender la palabra y extender la mano al menesteroso. ¿Qué es gozo? Aquella profunda alegría que da el Espíritu Santo de Dios independientemente de las circunstancias que nosotros estemos atravesando. Yo tengo gozo en mi corazón a pesar de las circunstancias. Me fui a la reunión de presbiterio que teníamos y estuve en la mañana reunido. La bolsita no hizo ruidos porque estando en una reunión, entonces cuando la bolsita hace ruidos, eso da pena. Y yo les dije, si sienten algún ruido extraño, es la bolsita y eso yo no lo puedo controlar. ¿Sí? Eso da pena. Y se siente uno, pero no hizo ruidos y bueno, pasó. Vamos a almorzar, pastor. Yo, bueno. Y salí. Y cuando íbamos caminando hacia el restaurante,
como no tengo continencia urinaria todavía, ¡fum! Y yo sentí que eso se me iba a escurrir por el pañal. Y llegué al restaurante y les dije, no, permítame un momento, me toca irme a cambiar este pañal. Y entré al baño del restaurante y claro, me tocaba quitarme el pantalón, los interiores. Y el baño estaba orinado en el piso, entonces pararme sobre los zapatos para no... O sea, fue un camello, ¿sí? Pero lo logré y regresé con gozo, a pesar de las circunstancias. No con alegría, no, eso no me dio alegría. Cambiarme el pañal en un restaurante no me dio ninguna alegría, pero sí con gozo, sabiendo que mi Señor, a pesar de las circunstancias, está conmigo. Eso es gozo. Eso es gozo. Y entonces ahí estoy en el asunto de ensayo-error. Sí, ensayo-error. Voy ensayando con comida, que me cae bien, que me cae mal. Y ahí vamos en el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento el gozo estaba muy centrado, muy acompañado de un sentido de moralidad y rectitud. O sea, la gente que tenía gozo era porque se estaba comportando de una manera moralmente adecuada y rectamente, y por eso tenía gozo. La salvación de nosotros produce gozo. Salmo 51:12 dice, la salvación, qué alegría, qué gozo. Más que alegría es gozo, es esa sensación profunda de ser salvos, que el que le da fuerza al creyente, eso es lo que dice. Entonces, a diferencia de la felicidad, el gozo no depende de las circunstancias. ¿Está alegre? De pronto no, puedo estar triste, pero tengo gozo. Porque el gozo depende de la actividad del Espíritu Santo en mi vida. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No sé qué situación estés pasando, no sé qué cosa esté pasando en tu vida, pero quiero decirte que el gozo del Señor es tu fortaleza. Que si lees la palabra y entiendes la palabra, y esta palabra me confrontó a mí y me dijo, el gozo, yo soy tu gozo, entonces no estés triste. Yo dije, sí, Señor, a veces se me acaba la gasolina y a veces de pronto también es que siento que me siento de cierta manera triste. Pero no se acabe de tu gasolina, porque tu gozo, mi gozo, el Señor me dijo, es mi fortaleza. Y número 3, leemos la palabra de Dios para celebrar su presencia en nosotros. Celebrar su presencia en nosotros. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del 7º mes. Es decir, leyendo la Biblia, entendiendo la palabra, ellos dijeron, oiga, el 7º mes tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué significaba la fiesta de los tabernáculos? En primer lugar, era una celebración de la presencia de Dios en sus vidas. El Señor les dijo, voy a hacer un tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo del Antiguo Testamento? ¿Para qué? Para que mi presencia esté con el pueblo. Y ustedes van a habitar en carpas, y ellos durante 7 días hacían una especie de cabañita en la terraza de su casa, y vivían ahí. Ellos no dormían en su casa, ellos dormían ¿dónde? En esa casita hecha de unas cosas que ya ahorita vamos a ver qué son, de unas ramas especiales, porque en la Biblia todo tiene un significado. Y ellos vivían ahí, no se acostaban en su cama. Eso era para recordar que ellos les había tocado vivir en tiendas o en tabernáculos en su viaje por el desierto.
Entonces, ¿qué celebraban ellos? Que la presencia de Dios estaba ahí en el tabernáculo. Y que cuando se recogía el tabernáculo y caminaban, la nube estaba con ellos, que era la presencia de Dios, y la columna de fuego en la noche, que era la presencia del Señor. En segundo lugar, la celebración de la presencia de Dios, y en segundo lugar, del reposo de Dios. Eran 7 días. Dios quiere que hoy tengas reposo, que vengas al culto y reposes en las manos del Señor, que tengas tranquilidad en tu vida porque Dios está contigo, porque podemos entrar en ese reposo del Señor y podemos estar confiados en que si Dios está morando conmigo, en que la presencia de Dios está en mi vida, pues tenga reposo, tenga paz. Por eso hay un día para dedicarlo a Dios y para estar en reposo. La celebración de la bendición de Dios. Además, la fiesta de los tabernáculos, la gente traía ofrendas al Señor porque era el final de la cosecha. Celebraban ese final de la cosecha en la fiesta de los tabernáculos y la gente traía sus ofrendas a Dios, dándole gracias a Dios de la provisión. Entonces celebraban 3 cosas: la presencia de Dios, el reposo de Dios y la bendición de Dios. Versículo 15: y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed, ¿qué cosa? Ramas de olivo, ¿qué más? De olivo silvestre, ¿qué más? De arrayán, ¿de qué más? De palmeras y de todo árbol frondoso para hacer los tabernáculos como está escrito. Y esos 4 árboles tienen un significado especial. No voy a extenderme, pero solo los voy a mencionar. Olivo, prosperidad. Palmeras representan al justo, que las promesas de Dios, si la presencia de Dios está en tu vida, las promesas de Dios se cumplirán en tu vida. Las palmeras para florecer, fructificar y ser sanos, fortalecidos por su presencia. El arrayán o el mirto, es el mismo mirto. ¿Conocen el mirto? Yo tengo un bonsái de mirto y cómo huele de rico y lo cuido todos los días. Representa la bendición de Dios sobre el creyente, la promesa de que Dios va a prosperar tu vida. El mirto se usaba en las bodas, por ejemplo, para aromatizar la boda y era símbolo de prosperidad. Y el árbol frondoso, que generalmente eran hojas de sauce, representa al creyente bendecido. El sauce solo se daba junto a corrientes. ¿Y de qué salmo le recuerda eso? Salmo 1, que dice ¿cómo? Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley se deleita de día y de noche. Pero dice el salmo, ¿qué otro salmo dice? Y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. El Salmo 23. Entonces, un creyente como el sauce es un creyente que está cimentado, sembrado junto a corrientes de agua. Y las corrientes de agua son la promesa, las promesas del Señor. Es decir, el gozo y la bendición estarán todos los días de su vida. Este mensaje también fue predicado por los apóstoles. ¿Se acuerdan que un día en la transfiguración, qué le dijo Pedro? Hagamos una enramada aquí, ¿se acuerdan? Y quedémonos los 3 acá. El tabernáculo, la presencia de Dios. Dios nos ha dado un regalo maravilloso y poderoso, su palabra. Al leerla, no solo somos educados espiritualmente, somos lavados, somos nutridos, somos bendecidos. Como cristianos, nuestra fe no es una
fe imaginaria en conceptos, es una fe que está cimentada en la palabra del Señor. Conocer la Biblia, conocer los hechos, conocer los relatos, conocer los personajes, entender la palabra del Señor, nos ayuda a que nos conozcamos a nosotros mismos y a que podamos poner en práctica lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Así que mi objetivo en esta mañana es motivarlo a que lea, pero motivarlo a que lea principalmente la palabra del Señor. Te invito a que leas la palabra del Señor. Porque dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, ¿cierto? Porque parece que ahí ellas te pueden hacer sabio. ¿Y qué es una persona sabia? No es el sabiondo el que se las sabe todas, no. Sabio es aquel que sabe tomar las decisiones adecuadas en el momento de su vida, y las decisiones deben estar cimentadas ¿en qué? En la palabra del Señor. Ame a su esposa, ame a su suegra, ame a sus hijos, porque la palabra lo dice. Porque la palabra lo dice. Padre, gracias.